Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. Hoy precisamente en el marco del centenario del Cántico de las Criaturas 1225-2025, la Oficina de Proyección Social y en su nombre el Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, les dan una cordial bienvenida a este encuentro que estábamos programados para el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Fray Manuel Alfonso Vargas Reales, él es sacerdote y religioso capuchino, misionero en la Amazonía brasilera, dentro de la triple frontera Brasil, Colombia y Perú. Él es magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con un énfasis de sus estudios teológicos en la ecoteología. Hoy nos acompaña presentándonos el Cántico de las Criaturas, iluminación de la realidad amazónica. Gracias, Fray Manuel, por acompañarnos en esta tarde y por haber querido aceptar la invitación a compartir con nosotros, con la familia franciscana. Bienvenido, Fray Manuel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Paz y bien. Qué bueno, qué rico estar compartiendo con ustedes. Si ustedes están aquí, es porque estamos conectados en sintonía con toda esta parte de la justicia, de la paz, de hacer el bien, ¿no? Para, para todos. Entonces, bueno, me colocaron en esa temática acordada de forma acordada, ¿no? El cántico de las criaturas, iluminación de la realidad amazónica. Bueno, yo les quiero comentar que la iluminación para mí, desde lo que yo les quiero como resaltar, la iluminación será en la clave de reconciliación, ¿sí? Desde ahí es que me baso para que el cántico de las criaturas nos ilumine en esta realidad amazónica que es tan compleja, ¿no? Eh, el cántico entonces va a tener un llamado de reconciliación, especialmente en este caso con la Amazonía, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento vamos a abordar de por qué necesitamos la reconciliación, de por qué está sucediendo en la Amazonía, porque muchos de ustedes conocen algunas cosas, pero otras no, de por qué no estamos reconciliados con la Amazonía y necesitamos esta reconciliación. En un segundo momento, vamos a mirar por qué es tan importante la reconciliación en la Amazonía y que a eso nos invita el Cántico de las Criaturas. Y por último, ya sería Francisco de Asís, modelo de reconciliación, ¿no? Entonces, vamos con la primera parte, que es por qué nos debemos reconciliar con la Amazonía. ¿Por qué? Porque están aconteciendo, están sucediendo muchas cosas violentas en contra de la creación y en contra del ser humano, de las comunidades indígenas, de las personas que viven en las ciudades también amazónicas, por ejemplo, Iquitos, Leticia, Manaus, y otras tantas ciudades también amazónicas, ¿no? Entonces, para contarle, miren cómo estamos ejerciendo violencia aquí en la Amazonía. Estamos ejerciendo violencia cuando no tenemos una atención integral a los indígenas en las ciudades que son grandes de la Amazonía, ¿no? Vienen y generalmente están en las ciudades, en los suburbios, en las periferias, y a veces no se les da un trato digno dentro de estas ciudades, ¿no? El turismo, el turismo es bueno, pero el turismo trae también deforestación, hay que deforestar, hay que construir, ¿no? Y también el turismo atrae algunos, algunos problemas complejos en cuanto a la parte
afectiva, ¿no? Que algunos turistas vienen es con otras intenciones y que también trastornan la relación con los indígenas, ¿no? Sea hombres o sean mujeres. Otra cosa que está ejerciendo y que necesitamos reconciliación es el narcotráfico, el consumo. Hay mucho consumo de drogas en las comunidades indígenas. Aquí en la Triple Frontera también hay cultivos, hay laboratorios, hay tráfico, ¿no? Por estos ríos, especialmente de droga. Entonces, eso está ejerciendo violencia también. Hay muertes, ¿no? También por eh, este desarrollo del narcotráfico. La deforestación, cada vez estamos deforestando más y a veces con tristeza, ¿no? Los mismos indígenas a veces están eh, talando los árboles para venderlos, o las mismas personas porque quieren construir su buena finca, su buena hacienda, ¿no? O quieren cultivar. Los incendios forestales, hubo una época aquí, sobre todo en Brasil, en que la humareda de los incendios forestales aquí en la Amazonía llegaban hasta Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, al otro extremo del país. Esto parece un continente Brasil, y al otro extremo de Brasil llegaba la humareda, a Sao Paulo y a Río de Janeiro, ¿no? Y eso trae como consecuencia la contaminación del aire. En ese tiempo hubo muchas enfermedades respiratorias, muchos niños en los hospitales también por cuestiones respiratorias, ¿no? Un caos tremendo que pasamos en la Amazonía. La contaminación de los ríos. Ahora ya es muy común en algunas partes de la Amazonía los plásticos, ¿no? Los residuos plásticos en la Amazonía. Eso causa tristeza, ¿no? Que va uno navegando a veces y ya hay eh, esos residuos allí flotando en los ríos. La pesca ilegal. Hay una mafia, hay mafias aquí en la Amazonía que explotan, ¿sí? Explotan los peces y los venden en las grandes ciudades como Bogotá. Usted puede ir a Bogotá y puede encontrar todos los peces, variedad de peces de la Amazonía allá en Palo Quemado y en otras partes, ¿no? Pero lo que no sabe el consumidor en Bogotá y en otras ciudades, eh, el abuso, ¿no? La violencia que también se ejerce. Eh, el no respetar, ¿sí? La talla de los peces, el tamaño de los peces para ser explotados, para ser pescados. Entonces, eso es algo muy tremendo. La minería ilegal está por todas partes, eh, donde se contaminan los ríos con el mercurio, donde, donde se talan los árboles, donde se ejerce violencia también. Entonces es algo caótico, ¿no? Caótico que las autoridades gubernamentales, policiales, judiciales no pueden atender con toda esa problemática en la Amazonía. Dicen que también ha habido enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y los mineros de Brasil, ¿no? Garimpeiros, por la explotación del oro y otros minerales. La falta de titulación de tierras para los indígenas. Si ustedes no saben, hay muchas comunidades que todavía no tienen titulación de sus tierras, ellos que son los
ciudadanos originales de estas tierras y aún no tienen esa titulación de sus tierras, ¿no? Es algo que los gobiernos deberían prestarle más atención a los indígenas en reconocerles sus derechos sobre la tierra que ellos tienen. Muchos de nosotros aquí en la Amazonía desconocemos las políticas ambientales y por eso no ejercemos los derechos aquí en la Amazonía, ¿no? Las políticas públicas. Muchas personas no conocemos eso y no podemos participar políticamente, ¿no? Para tener acceso a los recursos, tener acceso a los programas que cada gobierno tiene implementado. A nivel de la iglesia tenemos pastorales ecológicas débiles o que no existen en la mayoría de nuestras parroquias, en nuestra mayoría de diócesis y vicariatos. No existe también una pastoral sólida en cuanto a la ecológica, ¿no? Y eso es algo que también va en detrimento de la Amazonía. Y secretarías del medio ambiente con pocos recursos o están inoperantes, ¿no? No existe o no se conoce el plan de sustentabilidad. Las iglesias locales, ¿no? No solamente la iglesia católica, sino otras iglesias que están aquí en la Amazonía, son poco proféticas por el miedo, ¿no? Para hablar sobre todas estas cosas que yo les estoy hablando. Causa miedo defender la Amazonía, las comunidades indígenas, la creación. Todo esto de lo que yo les estoy hablando causa miedo decirlo y expresarlo abiertamente en la Amazonía, ¿no? Iglesias locales preocupadas más por lo litúrgico, más por lo sacramental y a veces más por la salvación del alma, sin tener una conexión con el cuidado del medio ambiente. También dentro de nosotros, los religiosos, las religiosas, los presbíteros, también no nos preocupamos por tener un compromiso firme, ¿no? Hacia la Amazonía y su cuidado, todo lo que ella comporta, ¿no? Si ustedes no lo sabían, hay muchas ciudades y pueblos en la Amazonía que para generar la energía eléctrica se utilizan los derivados del petróleo, como el ACPM. Imagínense la contaminación todos los días para generar energía en las ciudades, en los pueblos de aquí de la Amazonía. La contaminación también de las embarcaciones con el CO2, especialmente las embarcaciones grandes, turísticas, de carga, ¿no? Que a veces también derraman líquidos inflamables sobre los ríos. No hay una política en la Amazonía sólida y firme frente al uso de bolsas plásticas. Falta un poco más, ¿no? Sobre todo aquí en la triple frontera falta un poco más ese énfasis de tener un control de no utilizar bolsas plásticas y lógicamente también los envases plásticos. A nivel eclesial tenemos un enfriamiento del sínodo de la Amazonía. Hay muchas personas que no conocen el documento de querida Amazonía. Pocas personas conocen la Laudato Si, la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Entonces es preocupante que la REPAM, ¿no? Haya perdido una influencia en estos territorios. Ya casi ni se nombra en algunas diócesis, en algunos vicariatos. La SEAMA tampoco, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, a veces no se conoce, ¿no? Entonces, eso es algo, instituciones que fueron creadas para defender la Amazonía y ya han perdido su vigor, su vigencia. Algunas veces no se habla, algunos obispos
algunos presbíteros, algunos religiosos, algunos laicos de la Amazonía ya no hablan de ellos, ¿no? El problema del alcoholismo, y sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? No solamente el consumo de drogas, sino el alcoholismo a veces es alto, ¿no? La falta de empleo. Aquí no hay industrias. Aquí no hay industria. Entonces, por eso hay mucho desempleo y eso trae inseguridad. También, como no hay empleo, entonces los políticos de turno pueden manipular los empleos que ellos pueden ofrecer en las diversas entidades públicas de la Amazonía, ¿no? Con eso también se juega con los empleos para la gente aquí en la Amazonía, en las entidades públicas. Hay una violencia, como les digo, contra todo aquel que quiera custodiar y ser custodio de la Amazonía. Aquí impera la ley del silencio, porque hay amenazas o hay muerte para los que defienden verdaderamente y tienen un tinte profético en bien de la Amazonía. La corrupción política, ¿no? También es algo que eh, afecta, ¿no? Los recursos que verdaderamente deberían llegar para la población y para el cuidado y la defensa del medio ambiente. Hay hambre, y eso también es violencia contra la Amazonía. Hay mucha pobreza, y eso es muy preocupante, ¿no? Cada vez hay más invasiones o comunidades indígenas que no tienen una buena asistencia nutricional. El olvido del Estado, ¿no? Ustedes pueden ver en la triple Amazonía, somos los últimos, somos la parte lejana, somos los que, los que a veces no contamos, ¿no? Todo, todo llega tarde, todo es poco, y entonces hay un olvido y una ausencia. No sé si se han fijado que cada vez hay más sequías fuertes en la Amazonía, ¿de acuerdo? Muchas sequías y fuertes con las cuales a veces comunidades indígenas quedan aisladas. Hay un tráfico de personas aquí con los indígenas, con las personas, ¿no? Tráfico sexual, tráfico laboral, tráfico para emplearse en los cultivos de narcotráfico, tráfico para transportar la droga. Hay muchas cosas que se mueven aquí, tráfico ilegal de personas, ¿no? Aquí también tenemos piratería fluvial, sobre todo a las embarcaciones de carga. Hay mucho robo en los ríos, en algunos ríos, y hay piratería fluvial, que es peligroso. El nepotismo político siempre son como las mismas familias, los primos, los tíos que gobiernan, y eso no es sano, porque eso hace que se genere también conductas corruptas en la política. Y también, por último, ¿no? Está que la Amazonía ha perdido su superficie acuática en un 61%, imagínense eso. Desde 1985, la superficie acuática en toda la Amazonía se ha perdido en un 61%. Todo esto, ¿no? Genera un cambio climático. A veces el clima aquí en la Amazonía es insoportable. Y ya sabemos que es por la deforestación, ya sabemos que también es por los gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2. Entonces, eso es algo que yo les puedo decir de cómo estamos ejerciendo violencia y cómo precisamos esa reconciliación que Francisco de Asís nos proclama en el Cántico de las Criaturas. Bueno, en un segundo momento les voy a mostrar por qué se hace necesaria esa reconciliación hablando ecológicamente, ambientalmente, hablando humanamente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
¿no? Les voy a decir por qué es importante la Amazonía, por qué es importante reconciliarnos urgentemente con ella, ¿no? ¿Por qué? La Amazonía no solamente es Brasil, Colombia, Ecuador, son 9 países. Yo se los voy a nombrar: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Así que cuando hablemos de Amazonía, son 9 países. Y por eso también tenemos que hablar de territorios, ¿no? Porque dentro de la Amazonía también existen diferencias. La población total que hay que cuidar en la Amazonía se estima en 48 millones de habitantes, ¿no? Que son personas que hay que cuidar. Los pueblos indígenas contactados en la Amazonía se estima que son más de 400 pueblos indígenas. Las lenguas que hablan los indígenas son aproximadamente más de 300 lenguas indígenas, ¿de acuerdo? Miren todo lo que tenemos que cuidar. ¿Por qué tenemos que reconciliarnos? ¿Qué tenemos que cuidar? La biodiversidad de la Amazonía, alrededor de 40.000 especies de plantas, y se siguen reconociendo e investigando. 1.300 especies de aves, 2.200 especies de peces. Aquí hay una cantidad de peces que uno ni imagina. 400 especies de mamíferos, cientos de miles de especies de insectos, reptiles y anfibios que tenemos que proteger, con los cuales nos tenemos que reconciliar. Y ni se diga de los ríos voladores, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a que los ríos que tenemos que cuidar solamente están en las cuencas, en la tierra, como el río Amazonas, como el río Yavarí, como el río Putumayo, ¿no? Creemos que son esos los únicos ríos que debemos cuidar. Y el mayor río, o los mayores ríos, están en el cielo de la Amazonía, en la Amazonía, en el cielo, los que llamamos los ríos voladores, ¿no? Si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo surgen esos ríos, esa cantidad de agua encima de nosotros aquí que estamos en la Amazonía, encima de nosotros en el aire, ¿no? ¿Cómo se generan? Pues los árboles de la Amazonía expulsan ese vapor de agua, ¿no? Y se liberan todo ese vapor de agua. Y todo eso se acumula en la atmósfera, formando grandes masas de aire cargadas de humedad. Y esas masas de aire cargadas de humedad son llevadas por los vientos alisios hasta los Andes. Y cuando se encuentra esa humedad con los Andes, chocando contra ella, se enfría toda esa humedad, provocando una condensación de vapor de agua y formándose nubes que liberan grandes cantidades de lluvia que alimentan los ríos que finalmente llegan a la Amazonía. Miren todo ese ciclo. Los mayores ríos son los ríos voladores, los que están en el cielo y que también tenemos que cuidar. Y si talamos los árboles, esos ríos se van a acabar, esos ríos voladores. Y luego se acabarán los ríos de la cuenca Amazon. ¿Por qué es tan importante reconciliarnos con la Amazonía? Porque ya hablemos de los ríos que están en la cuenca, ¿no? Son más de 1.000 afluentes, 1.000 ríos, más de 1.000 ríos que hay en la Amazonía, imagínense. Y muchos de ellos tienen una longitud de más de 1.000 kilómetros. Hay algunos que tienen más de 1.000 kilómetros. Los ríos están en la cuenca Amazon. Entonces, por eso
Conjugando esas dos cosas, ¿sí? O todas estas cosas es que nosotros debemos prestarle atención a la Amazonía. Y si cuidamos la Amazonía, cuidamos también a los Andes. Yo creo que aquí hay muchas personas que viven en los Andes. Esa agua, esas lluvias que ustedes tienen, es debido a la importancia de la Amazonía, de la selva amazónica. Imagínense cómo también se cuida el clima, ¿no? En los Andes también. Todo está interligado. Bien, voy a tomar aquí un poquito de agua. Si hay alguna pregunta, me dicen, para ya centrarnos finalmente con el Cántico de las Criaturas, donde vamos a reconocer a San Francisco de Asís como un modelo de reconciliación. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta hasta ahora, ¿no? Bien, tomando como base el libro de José Antonio Merino, ¿no? Humanismo franciscano, él nos explica, ¿no? El Cántico de las Criaturas es la expresión gozosa del hombre reconciliado, la expresión gozosa del hombre reconciliado. Y especialmente estamos mirando a Francisco de Asís, que compuso este cántico tan hermoso, ¿no? Y que nos va a demostrar cómo nos debemos ser unos maestros de la reconciliación. En primer lugar, el cántico, por medio de San Francisco de Asís, nos hace una revelación muy bonita, que lo primero que nosotros tenemos que hacer para reconciliarnos, para ser hombres de reconciliación y cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, es que nosotros nos debemos reconciliar consigo mismos. Eso expresa el cántico de la figura, de la personalidad de San Francisco de Asís. El cántico brota de una personalidad equilibrada de Francisco de Asís, una persona equilibrada psicológicamente, reconciliada con su ser, poética y afectivamente. El cántico proclamado y el comportamiento vivido de Francisco no se da oposición o contradicción, sino que reina armonía, coherencia y transparencia, como expresión clara de la sinceridad del autor. Así que si nosotros queremos reconciliarnos con lo que hay a nuestro alrededor, debemos reconciliarnos primero con nosotros mismos, que somos creación de Dios, ¿no? Este cántico brota desde las profundidades de la existencia de Francisco. Nos revela que su autor solo pudo llegar a la gran fraternización cósmica y a participar de su mensaje y significación porque él había hecho un gran hueco en su ser en donde tuviera cabida la presencia de lo divino y de lo mundano. Gracias a la pobreza radical que Francisco logró en su ser, se capacitó para hacer vivir y recibir la gran riqueza del ser óntica que componen el misterio de la creación. La naturaleza se abre y se da solo a aquellos que previamente se han desposeído de sí y han eliminado resistencias y opacidades. El pobre de Asís se despojó absolutamente de sí y de las cosas. Por eso encontró en lo absoluto, por eso encontró lo absoluto en esas cosas y de esas cosas. Él se liberó incondicionalmente de cosas y de pretensiones
y como contrapartida encontró lo incondicional de los seres y pudo oír la música callada del universo. Por eso su persona nunca exigía nada, pero lo daba todo. La mirada de Francisco sobre las cosas nunca fue interesada y su voluntad quedó libre de la codicia y de todo deseo de posesión y dominio. Francisco no quiere colocarse sobre y por encima de los seres, de las cosas y de los animales, sino junto a ellos, con ellos, en compañía de ellos, porque sabe muy bien que su propia vida es un don gratuito, como el don de la creación entera, a la que se une afectiva y fraternalmente. Francisco simpatiza con la naturaleza y con los seres que hay en ella, no simplemente por razones ónticas, teológicas y poéticas, sino por razones de familiaridad, de inclinación natural y de simpatía instintiva y cordial. Entonces, mi hermano, si usted quiere ser un verdadero franciscano, si usted le quiere apostar a la defensa de la justicia, de la paz y del cuidado de la creación, usted lo primero que tiene que hacer es reconciliarse consigo mismo, con su ser, porque usted también es creación de Dios, usted también tiene los mismos componentes de la creación y del universo. Eso es indispensable. Personas equilibradamente con lo divino y con lo mundano, ¿no? Bueno, una vez que nosotros estemos reconciliados consigo mismo, con nosotros mismos, es ahí cuando se abre una nueva ventana de reconciliación. Y es que nosotros nos debemos reconciliar con Dios. Y si nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con el ser que nos lleva a contemplarlo a Él en todas las criaturas. Ese es el segundo paso que de reconciliación que nosotros debemos hacer. Si nos reconciliamos con Dios, podemos encontrar las huellas de Él en cada criatura. Y así lo podremos respetar y así podemos tener una relación fraterna con todas las criaturas. Escuchemos. Francisco ve presente a Dios no solamente en su persona, sino en la creación entera. Y después de la gran promesa se siente verdaderamente hijo de Dios y hermano de todo lo creado, a quien se dirige para que alabe al Altísimo, Omnipotente, buen Señor, invitando así a todo el cosmos para celebrar y santificar. Francisco se siente vinculado no solo con Dios, sino también con todos los elementos que integran el espacio del universo, con quien vive una fuente de unificación afectiva. Toda la originalidad de la experiencia religiosa de Francisco deriva precisamente de la síntesis que supo realizar entre estas dos dimensiones, la de la mística evangélica más íntima y personal y la de la mística cósmica más entusiasta. Vamos a tomar un poquito. Él tenía gran sentido de la total gratuidad
por parte de Dios. Por eso toda su vida fue un himno de acción de gracias. Cantaba porque sentía, sentía porque vivía y vivía porque participaba, pero desde una participación sentida, reconocida y agradecida. Su experiencia religiosa le llevaba a ver por todas partes y en todas las cosas la fraternidad universal de Dios. Impulsado por el afecto de su extraordinaria devoción, degustaba la bondad originaria de Dios en cada una de las criaturas, como en otros tantos arroyos derivados de la misma bondad. A pesar de la gran simpatía por las cosas y de la relación fraternal con ellas, no se detenía ahí, sino que asciende a la fuente original. En las cosas bellas contemplaba al que es sumamente hermoso, con H mayúscula, y mediante las huellas impresas en las criaturas, buscaba por doquier al amado con A mayúscula, sirviéndose de todos los seres como de una escalera para subir hasta aquel que es todo deseado, o sea, Dios. Solo el hombre libre y liberado posee el don y la capacidad para percibir el fondo, y ese fondo es Dios, que anima el corazón de los seres, el misterio de la vida y el enigma del hombre. Solo el hombre libre y liberado sabe reír, danzar, cantar y participar de la vitalidad irresistible de la creación. Solo hombres así traen al mundo una nueva locura y una nueva canción. Entonces, aquí concluimos esta nueva reconciliación, este nuevo paso para ser hombres, que nos podamos reconciliar con la creación. Lo primero veíamos era consigo mismo, algo más antropológico, ¿no? Algo más psicológico también. Y lo segundo que abordamos ahorita, que acabamos de abordar, es esa reconciliación con Dios. Esa reconciliación que nos lleva también a las criaturas y ver en ellas también la hermosura del que es toda hermosura, o sea, Dios. Qué bonito eso. Qué lindo eso de poder percibir. Y ahí dentro de las criaturas también, no solamente están las planticas, los ríos, los árboles, sino que también está esa persona, también está ese ser humano, que allí también habita Dios y que nosotros a veces actuamos violentamente, a veces materialmente, físicamente, a veces psicológicamente, emocionalmente, a veces también ejercemos una violencia contra el ser humano de modo espiritual también. Entonces, reconciliarnos con Dios nos lleva a reconciliarnos con cada criatura. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de esa reconciliación
con la humanidad más específicamente, ¿no? Más específicamente. Entonces vamos a abordar esa parte de la reconciliación con los hombres. Y escuche bien, con sus dilemas existenciales. El cántico, ya en las últimas estrofas, ya a punto de morir Francisco de Asís, trata y recoge todas esos dilemas existenciales que tiene el hombre. Entonces, ya aquí vamos más específicamente a, a un abordaje antropológico con los humanos, con los seres humanos. Dices, al cántico primitivo, su autor añadió después nuevas estrofas, lo que significa que el canto para él expresa su profunda arqueología o antropología, su tono vital y recoge lo que a lo largo de su vida le iba seriamente preocupando. La penúltima estrofa celebra el perdón y la paz y fue compuesta a partir de una situación conflictiva y violenta entre el obispo y el alcalde de Asís. En el cántico se constata de las anteriores estrofas de armonía cósmica, perdón, en el cántico se contrasta de las anteriores estrofas de armonía cósmica y de una paz gozosa a una estrofa que surge de un conflicto humano, anhelando crear la armonía de que es un desafío de la humanidad. La paz. Y ya sabemos que San Francisco fue un verdadero instrumento de paz. La última estrofa brotó del corazón, ya que sentía que la ley universal de la muerte se aproximaba. Con esta estrofa se celebra el valor de la vida, que vence a la muerte. No se puede ocultar que esta estrofa surge nuevamente de una situación de violencia de la muerte corporal que se impone a la vida corporal. Estas dos últimas estrofas expresan el dilema existencial de la humanidad, cuando la convivencia entre los hombres se hace imposible y cuando el hombre mismo experimenta lo limitado de su existencia. Su amor llegó a superar el dolor, el conflicto y el tono dramático de la existencia limitada, porque su gran fe en Dios y en lo creado y su gran amor al Creador y a las criaturas le hicieron sentirse gozosamente hijo y hermano. De este modo encontramos en el cántico de las criaturas la gran reconciliación con Dios, con los hombres, con las cosas, con el tiempo y consigo mismo. Bien, también podemos extraer de todo esto que les digo, de la figura de Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas como hombre reconciliado, que con toda esa vivencia de él, con todo lo que heredamos de él, con todo lo que aprendimos de él, con todo su testimonio compartido de vida, de relaciones, podemos decir con esa gran figura de Francisco de Asís que él no pertenece solamente y exclusivamente a la familia franciscana, que él no pertenece ni siquiera a la
Iglesia Católica únicamente, ni pertenece por todo ese gran testimonio de vida, ni al mismo cristianismo. Él es patrimonio de la humanidad por su original y auténtica relación con Dios, con los hombres, con la creación y consigo mismo. Uno de los santos más queridos de la humanidad. El cántico de las criaturas no solamente es expresión religiosa ni poética, sino que encierra un gran contenido antropológico y un maravilloso comportamiento existencial de estar en el mundo y de vivir con las cosas, válido y aconsejable para toda la humanidad en un momento en que la creación, en que la Amazonía se encuentra seriamente amenazada. Y ya sabemos que su figura, que se denota por este canto y por toda su vida, por eso fue que el Papa San Juan Pablo II, el 29 de noviembre de 1979, lo declara patrimonio de los ecologistas. Bien, con esto doy por terminado a nivel global, ¿no?, de cómo el cántico de las criaturas expone la figura de un hombre reconciliante en sus diferentes dimensiones. Y si nosotros no saltamos ninguno de esos pasos de reconciliación, seremos verdaderos custodios de la creación y verdaderos custodios de la Amazonía, aunque tú vivas fuera de la Amazonía, fuera de los 9 países de la Amazonía. Necesitamos gente comprometida con la Amazonía, porque ahí se juega el destino de la humanidad, la supervivencia del mundo. Bien, no sé, hasta aquí entonces. Fray Manuel, muchísimas gracias. Creo que ha sido bien interesante en esta noche. Yo por lo menos me sentí en el Amazonas, hermano. Gracias por trasladarnos a través de la problemática misma, ¿no? Creo que ese primer momento fue clave porque nos llevó hasta el Amazonas y estando allí en el Amazonas, sintiendo su calor, sintiendo toda la hermosura y experimentando toda la hermosura, luego nos conecta con textos tan importantes y sobre todo nos conecta con este cántico de las criaturas que durante todo este año vamos a estar reflexionando, acercándonos desde diferentes vertientes. Gracias, hermano Manuel. Es el momento para que ustedes abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Es el momento de la conversación, es el momento de aportar, es el momento de decir, eh, esto es importante, es el momento de compartir, de que hagamos familia aquí en esta tarde. Entonces, Shirley, gracias por acompañarnos en esta tarde y le escuchamos. Gracias, muchas gracias a Fray Manuel. Sí, nuestra realidad es esa, pero también quería complementar a lo que decía Fray Manuel de por qué hay que hacer reconciliación con la Amazonía. Para el caso de la Amazonía colombiana, tiene problemas como muy específicos y ahorita, por ejemplo, hay dos partes. Una es San Martín de Amacayaco, donde están llegando personas de Holanda, se casan con los indígenas y se apropian de los territorios. Esto lo saben, los están usando para la parte de turismo. Fray Manuel lo hablaba muy claro. El turismo es interesante, pero hace ciertas invasiones que van a ir transformando y que en un futuro nos pueden generar complicaciones en todo lo que nosotros tenemos acá. La otra parte también es la titulación de tierras, que, que para el indígena la tierra lo es todo. La tierra es identidad. A partir de un territorio se consolida todo el pensamiento ancestral y toda la parte de la cosmogonía indígena, ¿no? Todos sus cantos. De ahí que
se han ido perdiendo cosas como el tener que pedir permiso a la madre naturaleza para construir una maloca, para construir una casa, sus chakras rotativas para no eh, crear como que los suelos se vuelvan pobres, sino que vuelvan a repoblarse. Indudablemente un bosque primario no pasará otra vez, pero sí que se vuelva a reforestar dentro de lo que se tiene y volver a los lugares para hacer toda la parte de la cosecha de los frutos. Entonces, Fray Manuel hablaba de los ríos voladores que mucha gente le causa bastante curiosidad, pero esos grandes árboles nuestros de 60, 70 metros, casi que uno dice, están comunicados con el cielo. Y esos son los que producen más aguas que las mismas vertientes que nosotros tenemos, y él era muy claro con eso, pero que además también influye hasta en África, lo que aquí pasa en Amazonas. La cosa es increíble y esa manera como él nos fue poniendo, entonces, y la parte de la prostitución de las niñas indígenas muy marcadas y que la gente se da cuenta. Uno llega aquí al puerto de Leticia, están las mamás con las niñas entregándoles ante una complicidad de las autoridades que también lo pueden mirar y hasta puede decir uno complicidad de uno mismo porque pues está fijando en lo que está pasando. Esa es nuestra Amazonía, pero, pero creo que es un llamado y es lo que está intentando hacer la Orden Franciscana Seglar acá. Nosotros somos 7 fraternidades, 6 en comunidades indígenas y hemos empezado precisamente ayer, el lunes festivo, estuvimos en reunión de consejo y hablábamos de eso, de reforestar, de poder crear lugares de comederos de pájaros, de poder sembrar árboles al frente o jardines al frente de las casas y poder ir sentando ese sello franciscano y ese sello en vía cántico como lo tienen para todos. Eso como un poquito el aporte que quería dar. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias. Levanten sus manos, aportes, reflexiones, todo hoy en torno al Amazonas. Entonces, ¿quién más? Preguntas también, claro. Todas las dudas que hay en este momento. Entonces, abran sus cámaras, abran sus micrófonos y los escuchamos. Levanten sus manos y ahí lo estamos para escucharlos. Bueno, nuestras hermanas Clarisas van a preguntar. Ahí. Ah, bueno, César Augusto, gracias. Buenas noches para todas y todos, paz y bien, hermanas y hermanos. Buenas noches, César. Querido Manuel, muchas gracias por tu intervención. Y sí, yo siento que es muy importante que desde la espiritualidad naciente del cántico hagamos una lectura de la Amazonía y de la experiencia de la Amazonía como beneficio a la humanidad, como tú expusiste en la primera parte. La Amazonía es un bien de la humanidad, no es simplemente un recurso. Y eso creo que es muy importante que lo insistamos todo el tiempo. La Amazonía no es un recurso, no son recursos de aire, de agua, de selva, son bienes de la humanidad. Y los bienes de la humanidad se tratan de una manera distinta. Las multinacionales solo la ven como recursos y por eso extraen y establecen comercio. Y me parece magnífico esa denuncia que tú, Manuel, y ahora Shirley decían, el turismo se ha convertido en un cómplice destructor, no solo de estos bienes, sino también del bien espiritual que tienen las comunidades indígenas. En ese sentido, es muy importante que volvamos sobre el cántico y al meditar cada uno de los elementos que constituyen el cántico, no solo lo asociemos a la Amazonía, sino que descubramos cómo todo el tejido de la vida de este planeta está allí presente. Decir que la hermana agua, además de ser útil,
humilde, preciosa y casta, nos está diciendo que ese bien es en toda la humanidad y en todo el planeta, que se vive y se relaciona de esta manera. Y entonces es de establecer la relación, cómo yo me siento Amazonía, cómo yo me siento humanidad, cómo yo me siento espiritualidad, cómo yo me siento necesitado de esa reconciliación que tú también proclamas, Manuel, y que se llama a decir, todos tenemos que ser Amazonía y tenemos que restaurarnos desde esa perspectiva. Y Shirley terminaba haciendo una recordación de algo que estamos haciendo desde Familia Franciscana y que estamos tejiendo con muchas de las congregaciones, órdenes, fraternidades en distintos lugares del país, es Vía Cántico que está recogiendo, al igual que el Via Crucis o que el Via Lucis, estaciones para ir contemplando todo ello. Y qué rico proponer entonces dentro de un gran Vía Cántico nacional contemplar la Amazonía como una estación en la que podamos ver su realidad como la que nos describe Manuel, pero también ver todos los dones que allí hay y sus riquezas. Manuel hacía una lista de más de 300 lenguas. ¿Qué tal decir en los pueblos amazónicos aborígenes? No existe historia de conflictos armados entre ellos. No existe en la ancestralidad, no existe en ninguna de las lenguas originarias la palabra guerra. Lo cual indica un nivel de espiritualidad que nos ha de enseñar y hemos de aprender de ellos y de ellas como pueblos en sus territorios. Y hacer por eso un vía cántico para reconocer qué es lo que hay y poder comunicar y dar a conocer todas estas riquezas. Bueno, estoy emocionado. Gracias, Manuel, por, como dijo Miguel también, por traernos la Amazonía y circular la Amazonía por todo el país, por todo el continente, por todo el planeta, para sentirnos amazónicos y recibir allí un don de Dios. La Amazonía es don de Dios, bien del que nos ha dado como bien de la humanidad. Gracias, Miguel, qué pena me extendí Tranquilo, César. emocionalmente. Muy Gracias, bien, hermano. gracias. Gracias a Arturo, ti, César. Arturo, Buenas noches a todos. Buenas noches. Miguel, bueno, agradecer mucho el espacio y de verdad felicitar al hermano Fray Manuel por ponernos en este contexto de realidad tan significativo. Al principio, en el primer momento, cuando nos planteaste todo el contexto de lo que está ocurriendo en la Amazonía y uno escucha todos esos datos que das en materia de violencia social, de riesgo social, de ausencia de Estado, de falta de presencia de iglesia comprometida realmente con la transformación y el análisis del territorio, que requiere acciones, que hay muchos retos y hay muchos desafíos. Uno parece que en el camino perdiera la esperanza. Pero cuando tú le hablas del cantico de la Amazonía y nos empiezas a hacer toda la historia de vida del compromiso de Fray, uno encuentra que hay un ejemplo a seguir y hay unos retos y unos desafíos. Entonces debemos preguntarnos como cristianos, sencillamente como seres humanos comprometidos con la vida y con la naturaleza, ¿qué nos plantea hoy la Amazonía con esos 9 países, esos 40 millones de personas que hay que cuidar, esa gran biodiversidad y donde tú lo anotabas con mucha precisión? Ahí se juega la suerte del mundo y de la vida y la continuidad de las especies y de nosotros como seres humanos en el territorio, en el planeta. Y plantear la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con Dios y la reconciliación también con la humanidad, que son pasos fundamentales y esenciales para poder transformar e incidir. Entonces yo pienso de manera práctica cuáles son los retos y desafíos, Manuel, desde tu experiencia de vida y desde lo que tú has visto
tres retos y desafíos que nos comprometen a nosotros realmente para poder transformar e incidir. Porque si bien es cierto, tenemos un diagnóstico desde los pequeños territorios nuestros, porque la Amazonía juega la suerte del mundo. Y todos somos Amazonía porque de alguna manera lo que pasa en la Amazonía nos afecta a todos. Y lo que hagamos desde los territorios va a beneficiar a la Amazonía. O sea, hay un hilo conductor y hay un reto colectivo como ciudadanos del mundo, ya no como pertenecientes solamente a esos 9 países. Como ciudadanos del mundo que amamos la vida, tenemos que asumir un reto y saber qué debemos hacer. Hay muchas cosas por hacer, pero es necesario desde lo práctico pensar qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. En ese encuentro con uno mismo, pero también en esas demandas sociales que nos demandan las situaciones de vida que existen en cada territorio. Porque algo que ha matado a la Amazonía es la inamovilidad. El hecho de que muchos no hayamos hecho nada y haya pasado tanto tiempo. Cuando tú hablas del 61% de pérdida de superficie de agua en la Amazonas es preocupante y no se ha hecho nada. Quiere decir que eso es progresivo. Entonces, ¿qué nos toca hacer para que eso no siga ocurriendo? Entonces, debemos como concretar en eso. Yo, a partir de la experiencia que tú tienes, yo quiero que nos des por lo menos 3 orientaciones que debamos hacer desde los territorios y desde nuestra conciencia como ciudadanos del mundo para poder transformar, incidir y cambiar eso que hoy está pasando. Muchas gracias, Manuel. Muy amable. Con gusto. Bueno, lo primero es, el primer reto que nosotros tenemos es verdaderamente amar la vida, amar la vida, amar la vida. Es lo primero. Y si nosotros amamos la vida, seremos capaces, como San Francisco de Asís, hasta de tener el cuidado de no pisar un gusano, imagínense. Porque sabemos la alternancia, ¿no? de la vida que hay también en ese ser. Amar la vida no solamente es con cada criatura, porque también podemos romantizar a Francisco de Asís, que corría por los valles, que cortaba flores, pero tenemos que recordar que San Francisco amaba la vida también con los leprosos, con los pobres. Y en este caso, en la Amazonía, los pobres son los indígenas, tanto en sus comunidades como en las grandes ciudades. También son los campesinos, también son los afros, de los cuales no se habla en la Amazonía, son insignificantes, son invisibles. La comunidad afro en la Amazonía, en los 9 países, son los invisibles y que también tienen sus propios desafíos, no solamente sociales, sino espirituales. Entonces el primer reto es amar la vida. Cuando yo amo la vida, esté dentro de la Amazonía o fuera de la Amazonía, defiendo, cuido. Lo segundo es cómo también canalizamos nuestras influencias, nuestros conocimientos en bien de todo aquel que está en la Amazonía, ejerciendo presencia, ejerciendo profetismo, ejerciendo compañía, ¿no? Cómo apalancar también esas instituciones, esas personas, esos colectivos que verdaderamente se están jugando la vida, están gastando su vida en bien de la Amazonía, ¿no? ¿Cómo apoyamos? ¿No? ¿Cómo apoyamos? Y lo tercero que también es que no sé cómo se puede hacer, ¿no? Porque yo les decía que aquí, en muchos de estos países de la Amazonía, hay hermosas legislaciones ambientales,
muy bien estructuradas, pero de las cuales no se conocen. Y muchos políticos en estos países no les interesa que las conozcan. ¿Sí? Por ejemplo, el manejo de los residuos residuos en cada ciudad. No hay un tratamiento adecuado de los residuos. Y esos residuos de lo que nosotros llamamos basura, mal llamado basura, si ustedes se dieran cuenta que eso está escondido. ¿Y a dónde están los basureros? En medio de árboles, en medio de la Amazonía, de los animales, de las plantas, de los árboles. Ahí lo esconden. Ahí sin ningún tratamiento. No hay nada para poder reutilizar, reciclar, ¿no? Todo eso que generamos en la Amazonía. Algún día sería bueno tener imágenes de los mal llamados basureros de las grandes ciudades. Es una lástima. Es algo para decir que estamos acabando también con la Amazonía, con esos residuos, ¿no? Que no son reciclados y que parece que la Amazonía fuera un basurero. Ahí es el depósito de toda esa basura, de todo, ¿no? De todo eso. Entonces, qué bueno sería también de verdad conocer las políticas ambientales y cómo desde afuera se ejerce presión, se ejerce formación en estos territorios para que se puedan implementar los mecanismos ambientales bajo el techo de políticas ambientales que sí existen, pero no se conocen. O cuando hay reuniones de temáticas ambientales a puerta cerrada, imagínense, a puerta cerrada, donde la ciudadanía tiene derecho a participar, pero a ellos no les interesa, hay desconocimiento, ¿no? Y lo otro, como también esto no solamente es ambiental, es jurídico, sino que también es algo espiritual. Como hablaba Shirley, el componente espiritual en las comunidades indígenas es vital. Su cosmología, su cosmovisión se mueve a través de lo espiritual, del mundo simbólico, del mundo mitológico. Y cómo nosotros también valoramos y aprendemos de ellos. Y cómo a partir de esas espiritualidades, porque no hay una espiritualidad, de esas espiritualidades y de nuestras espiritualidades, conjugamos la trascendencia que también tienen los pueblos indígenas de cada criatura de la creación. Es vital también esa acentuación de la valorización de la espiritualidad de cada pueblo, ¿no? Hay pueblos donde por medio de la espiritualidad se le pide permiso a la Madre Tierra para poder cultivar, para poder cortar. Yo sé que aquí la mayoría son colombianos, ¿no? ¿Cómo encontraron los niños que sufrieron un accidente aéreo? No sé si se acuerdan. Las fuerzas militares tuvieron que recurrir a la ayuda de los indígenas, no solamente por el conocimiento del territorio, sino también para abrir la trascendencia de la selva, del mundo de los espíritus, para poder encontrar esos niños
en la Amazonía, en la selva colombiana. Entonces eso también es muy, muy importante que se debe valorar, que se debe potenciar. Fray Manuel, Gloria, Glorita, la escuchamos. Hola, buenas noches. No, pues darle gracias a Fray Manuel y a todos ustedes por esta maravillosa, por este maravilloso encuentro y esta bella reflexión. Em, para mí hay muchas preguntas en torno a los cómo, en torno a lo que debemos hacer, y creo que Fray Manuel lo dijo de una manera muy bonita, y es el tema de reconciliarnos con nosotros mismos, de reconciliarnos con los hermanos y con la naturaleza. Y, y ahí es donde yo creo que también es clave, al menos nosotros como seglares, creo que esa también es una punta de lanza para nosotros, nuestros hermanos de las fraternidades que mencionaba Shirley. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho. O sea, son los hermanos de estas 7 fraternidades y los otros y todos los frailes que están allá y todos los otros hermanos que están allá que nos pueden enseñar a, por un lado, a valorar ese patrimonio mundial, porque es muy curioso que a veces lo valoran más los extranjeros que los mismos colombianos o los mismos de cada país. Entonces, porque uno piensa en la Amazonía y piensa como ese asunto allá lejano, ¿cierto? Pero, pero como que podamos tener un corazoncito amazónico todos en las distintas regiones de Colombia, ¿cierto? Y sentir esa Amazonía también como propia, como parte también de nuestra responsabilidad, como también son nuestros hermanos que están allá, que han luchado toda la vida, que han mantenido pues contra viento y marea sus tradiciones, porque esas tradiciones son claves. Cuando un pueblo pierde la lengua, pierde la tradición, pierde los cantos, pierde las costumbres y las prácticas culturales, pues hasta ahí llega la esperanza para ellos. Entonces, creo que es muy importante también desde lo cultural que nosotros podamos también trabajar un poco en esa, ayudarles también en que no los arrase el, digamos, como toda la industria y que no los arrase también el tema de la aculturación, que puedan ellos mantener sus tradiciones. A mí me decía una de las hermanas hace poco de allá, me decía, esto no lo enseñan en las escuelas, ni los cantos, ni las tradiciones, esto ya no lo enseñan en las escuelas, ya no enseñan la cosmogonía. Nuestros niños no están aprendiendo esas cosas. Entonces, creo que tener una perspectiva también de cuidado del otro, de cuidado de las comunidades, pasa también por un asunto cultural y de tradición oral y de conservar esas tradiciones que nos pueden enseñar mucho a nosotros como, como personas que no vivimos allá, pero que tenemos un corazoncito amazónico, ¿sí? Que queremos ese lugar y que nos duele también ver como todo lo que está ocurriendo con el arrasar de la gente también y de lo que no son recursos, sino que es un patrimonio. Entonces, em, yo creería que también el cuidado de las personas, de nuestros hermanos, es clave. Gracias. Sí. Gracias, Glorita. Rodrigo, Gracias. Buenas noches para todos. Eh, Quisiera preguntarle a Fray Manuel, muy amablemente, si de esos 9 países que forman la Amazonía, que están pues alrededor, ¿qué país verdaderamente está trabajando mejor el problema ambiental? Y si hay algunos ejemplos
que se pudieran pues comentar y, y tenerlos presentes. Y quisiera preguntarle cuál es la mejor página o las mejores páginas, que deben haber muchas, pero deben haber unas mejores que otras, en donde uno pueda como consultar y al mismo tiempo tratar de participar de alguna manera en el conocimiento y si se puede pues ayudar también en la problemática que se presenta allí en el Amazonas. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es del país que para mí, desde mi concepción, desde mi punto de vista, que trabaja mejor lo ambiental, aunque también con sus contrastes y desafíos, para mí, ¿no? Para mí es Brasil, ¿no? Es Brasil. Eh, Tienes unas iniciativas muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Eh, eh, Hay cosas que no solamente por la parte ambiental, sino por la parte religiosa. Por ejemplo, si nosotros somos fiel como iglesia, ¿no? Se está trabajando todo este año el tema de la ecología integral. Entonces, eh, ¿cómo hablamos de eso? Aquí en Benjamín Constant, cada capilla tiene su comunidad y cada comunidad tiene sus textos que la Conferencia Episcopal de Brasil eh, comparte y con los cuales damos esa formación y esa concientización. Hay varias iniciativas, ¿no? De varias instituciones también a nivel estatal que promueven la ecología integral y que trabajan de la mano con universidades de la Amazonía, ¿no? Cómo se teje una red con las universidades de la Amazonía y cómo se teje una red también con las diócesis y las prelacías aquí en la Amazonía. Entonces, yo descubro esto. Claro que también hay otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? En la Triple Frontera, por medio del Instituto Sinchi. Por primera vez en la Amazonía veo, aquí en la Triple Frontera, veo que hay un proyecto muy bonito en Puerto Nariño, que es hacer lo que llamamos los vasos desechables, ¿no? No con plástico, sino con el tronco o la fibra del plátano. Entonces, esa es la primera apuesta que yo veo aquí en la Triple Frontera del lado colombiano, que le apuesta verdaderamente a una solución a ese problema del plástico, del uso del plástico que no se ha podido regular, que no se ha podido controlar aquí en la Triple Frontera, ¿no? Entonces, ojalá, deseo mis mejores augurios para esa empresa y que podamos por fin aquí en la Triple Frontera dejar a un lado tanto plástico, tantos desechables, ¿no? A nivel de páginas, ¿no? Interesantes, ¿no? La misma REPAN, ¿no? Es la red eclesial panamazónica, tiene buenos documentos, tiene buenas informaciones. Hay otra página interesante que a mí me gusta mucho también, que es la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales, ¿no? El IRI. Porque recordemos que así como Francisco no es propiedad de la familia franciscana, ni de la iglesia, ni del cristianismo, asimismo es importante abrir esa puerta del ecumenismo y también de lo interreligioso para cuidar la Amazonía.
Es importante ese diálogo, importante, importante. Aquí, por ejemplo, aquí sí, aló. Aló. Miguel, no sé cómo que... Manuel Enrique. Manuel Enrique le dieron la palabra también. Manuel, No, no, no. es que se cortó un momento, entonces no lo Se escuché. Cuénteme, cortó, hermano. Sí, se se cortó un cortó. momentico. Se cortó un momento. Es, Entonces, hermano, cierre su idea y luego le damos la palabra a Manuel y a Shirley. eso, ¿no? Que es importante esas páginas, páginas eclesiales, la Iglesia Católica como la REPAM, páginas como ecuménicas como el IRI, ¿no? Y recordar que también solos como Iglesia Católica tampoco podemos ejercer como una influencia decisiva aquí en la Amazonía. Tenemos que apostarle también a trabajar con diferentes iglesias. Y un franciscano está abierto a esa posibilidad. Eso es. Gracias, hermano. Manuel Enrique, Manuel Enrique, Shirley. Complementando un poco la pregunta del hermano, estoy de acuerdo con Fray Manuel. Brasil ha sido pionero en muchas cosas. Cabe destacar que en la parte de educación ellos tienen autonomía en los colegios para contratar sus profesores bilingües, hablan el idioma, hacen su propia, tienen chagras, tienen parte de toda todo lo ancestral, digámoslo así. Y también en la parte de los peces, ellos, y eso sí está en conjunto con la Policía Federal, con el IPAAM, con otras instituciones del Estado, en que las personas que venden pescado, como el caso del pirarucú, que entra en veda y otros peces, tienen que tener los certificados de que son trabajados en cultivos de peces, ellos dicen los azullis. Entonces, eso se está implementando mucho en Brasil para no agotar toda la parte de los peces. Para el caso de Colombia, eh, la Fundación Omacha trabaja todo lo que es protección de los delfines rosados y, por ejemplo, en Puerto Nariño, que ya se les ha nombrado, ellos tienen, bueno, se me olvidó ahorita algo que se les da por la parte de ecología y ya aprendieron a no ponerles las trampas a los delfines rosados porque para ellos tienen una cuestión mítica. Entonces ya el delfín ha pasado no a ese lugar como que hay que matarlo porque de pronto nos encanta y nos pasa, sino que ellos ya empiezan a tener una mayor amabilidad con ellos. Entonces, creo que no son muchas, como decía Fray Manuel, pero yo creo que ya se está empezando a tener esa conciencia de ciertas cosas y ya hay dolientes. Yo creo que cuando hay un doliente, ya la cosa se va poniendo a otro nivel en el sentido de ponerle atención. Muchas gracias. Pues, yo quisiera también, ahora que Chile, ¿no? Ahora que Chile me recuerda de los peces, que hay algo muy interesante aquí en Brasil, ¿no? Y es con el asunto de los pescadores,
de acuerdo a algunas épocas en los cuales los peces tienen que crecer y tienen que respetarse, ¿no? Entonces es interesante que el Estado, ¿no?, le dé un auxilio económico a los pescadores, porque como ellos viven de la pesca, ¿no?, los pescadores artesanales, pero está una veda, entonces ¿con qué van a subsistir sus familias? Entonces, durante ese tiempo, el Estado brasilero también le da como un subsidio, una ayuda para poder, ¿no?, subsistir y no tener la tentación de pescar durante ese tiempo de crecimiento en la veda, ¿no?, de los peces. Gracias. Idar. En esta media horita que nos queda, algunos elementos para que ustedes No sé qué pasó. Idar. una lectura espiritual para ustedes, porque es el texto. Bueno, muy bien. Fray Manuel, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias en esta noche por haber compartido. Creo que ha sido un espacio enriquecedor. Por mi parte, Fray Manuel, cuente que voy a convertirme en uno de los multiplicadores de lo que nos ha contado y creo que hay que convertirnos en multiplicadores de eso que usted nos ha transmitido hoy a muchas personas, a mucha gente. Nosotros nos encontramos en muchos ambientes, a mucha gente a la cual podemos transmitirle, a la cual podemos formar también y a la cual podemos concientizar también. Creo que los primeros que tenemos que concientizar no somos nosotros, ¿no? Y creo que lo ha logrado, lo logró Fray Manuel, entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Yo realmente le doy un aplauso, de verdad, muchas, muchas gracias y un aplauso también para todos los participantes, para los que nos acompañaron hoy. Creo que ha sido un momento especial para encontrarnos, para compartir, para seguirnos enriqueciendo. Este año nos va a dar la posibilidad de encontrarnos muchas veces en torno de diferentes ópticas, de diferentes vertientes para hablar del cántico de las criaturas, que nos convirtamos en multiplicadores hoy y que nos unamos a Fray Manuel, llevando también ese grito por el Amazonas, que también sea parte de nuestro compromiso en esta tarde de hoy. Les pido que me regalen su cámara, si pueden encenderla. Tomamos un registro final y luego Fray Manuel nos da la bendición y nos manda a dormir tempranito. Y seguramente que muchos de ustedes ya también con el día, y usted también debe estar cansado, Fray, con todo el trabajo y todo la labor de en este día. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Ahí estamos tomando una foto, por favor, si me regalan otro espacio, por favor. Ok, perfecto, claro que sí. Yo les voy a compartir la grabación para que volvamos a retomarla y seguramente volvamos a compartir con otras personas. Con otras personas que podamos tener allí esa posibilidad de compartirla. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en este trabajo de seguir acercándonos desde diferentes vertientes a ese cántico de las escrituras, que ojalá nos convirtamos en multiplicadores y cada vez que haya un invitado, inviten a todas las personas. Este es un espacio abierto, este es un espacio para todos los que hacemos parte vivimos una espiritualidad franciscana. Entonces no tengan ningún temor en invitar a todas las personas que quieran hasta que la plataforma nos dé. Si nos dan 300, 400, pues qué maravilla, que ojalá la próxima vez vayamos creciendo. Fray Manuel batió el récord, esta vez tuvimos 45, muy bien, excelente. Regálenos su bendición y entonces nos vamos a descansar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con amor y les conceda siempre la paz. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias bien para todos. Felicidades, feliz noche, feliz descanso para todos. Fray, Para gracias, todos. Fray Manuel. Gracias, Fray Manuel. Gracias a todos. Paz y bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Temprano a la casa.